Bien, pues vamos a comenzar con el tema de las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Ok? Entonces, estas ecuaciones se usan en mecánica, mecánica clásica, y comenzamos por aquí para poder hacer un análisis físico de algunos fenómenos que se interpretan muy claramente, se analizan muy claramente utilizando este formalismo. Eh, Antes de comenzar con ese tema en particular, vamos a ver la integración por partes. Vamos a ver un repaso de qué hacemos cuando hacemos integración por partes. Bien, entonces, para esto recordemos la derivada del producto de dos funciones, ¿no? Supongamos que tenemos dos funciones A y B, donde A y B son funciones de X ambas. Entonces digamos que A es función de X y B también es función de X. Y tenemos el producto de ambas, ¿no? Entonces ya sabemos bien que si tenemos el producto de A con B y lo derivamos, pues esto es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? Si de aquí despejamos este término, despejamos el término AB', pues resulta que tenemos A por B' es igual a este término, A por B multiplicado derivado menos A' por B. ¿Ok? Ahora, si integramos ambas partes de esta igualdad, pues resulta que la integral de A por B' con respecto de X es lo mismo que la integral de AB derivado integrado respecto de X menos la integral de A'b integrado respecto a X. ¿Ok? Ya sabemos bien que la integral es la operación contraria a la derivada y por lo tanto esto es lo mismo que A por B y a esto le restamos la integral de la derivada de la primera por la segunda con respecto a X. ¿Ok? Entonces, la integral por partes en realidad está haciendo esto, ¿no? Estamos diciendo que si tenemos la integral de dos funciones, ¿no? Equivale a tener la primera función multiplicada por la integral de la segunda menos la integral de la derivada de la primera por la segunda. ¿Ok? Entonces, esta, eh, esta función la tenemos así de clara, ¿no? Ahora bien, déjenme quitar esta nota. Muy bien. Ahora, si continuamos con este tema, ¿cómo interpretamos esta expresión, ¿no? Esta que tenemos aquí, ¿cómo la interpretamos esta? ¿Cómo interpretamos esa integral? Bueno, si tenemos una integral donde la derivada actúa sobre la primera función y por algún motivo nos interesa que la derivada actúe sobre la primera lo podemos lograr usando la integración por partes, ¿no? La prima pasa al primer término. Si se fijan, aquí tenemos la derivada de la segunda parte y del lado derecho de la igualdad, esta derivada de la segunda función pasó al término de la primera. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, por ejemplo, si tenemos la integral, si tenemos la integral de x por e a la x, siguiendo la regla que acabamos de ver, ¿no? Esta de aquí sería la primera
por la integral de la segunda, ¿no? Si esta es la función 1 y esta es la función 2, ¿no? Cada una de estas. La integral de e a la x, pues ya sabemos que es e a la x, ¿no? Menos la integral de la derivada de la primera, o sea, la derivada de x, pues es 1, por la integral de la segunda. La integral de e a la x, pues es también e a la x. Esto integrado respecto a x, ¿no? Y bueno, pues esto es simplemente x menos 1 por e a la x. ¿Okay? Claro que pues, hay una constante integración ahí porque es una integral sin límites, ¿no? Pero bueno, este tipo de procedimientos nos permite evaluar este tipo de integrales. ¿Okay? Ahora, con ese preámbulo, vamos a introducir el concepto de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, de Euler-Lagrange. ¿Okay? En este sentido, ya todos sabemos qué son las funciones, ¿no? Ya todo el mundo conocemos bien qué es una función y sabemos que una función es una regla. Por ejemplo, decimos una función f de x igual a x cuadrada. Lo que estamos haciendo es asignarle un nuevo valor a un valor dado. O sea, en realidad estamos mapeando de los reales a los reales, ¿no? En este caso, por ejemplo. Si ingresamos 1 a esta función, si a x le damos el valor de 1, pues el valor mapeado va a ser 1 al cuadrado, o sea 1. Si le damos el valor de 3, esta función, cuando le aplicamos la regla, 3 al cuadrado, pues es 9. ¿Okay? Y así sucesivamente. O sea, sabemos que las funciones lo que hacen es mapear un valor a otro valor, ¿no? A este valor se le llama, o lo que se encuentra de este lado derecho, se le llama el dominio, y del otro lado tenemos la imagen, ¿no? O el rango. Entonces, esto ya lo conocemos de hace tiempo, ¿no? Ahora, la pregunta que podemos hacernos es si existe la posibilidad de transformar una función, o sea, existe la posibilidad de transformar una función a un número. ¿Ok? Sabemos ya que podemos transformar números a números, ¿no? Y con eso podemos hacer este tipo de mapeos. Ahora la pregunta es, ¿podemos asignarle un número a una función? Es decir, podemos, por ejemplo, a la función x cuadrada asignarle un número, digamos 3, o a la función seno de x asignarle una función, un número, digamos 8, ¿no? Y la respuesta es sí. O sea, existe una forma de mapear funciones a números y eso se llama un funcional. Entonces, podemos tener funcionales y lo que hace un funcional es aplicar una regla, vamos a llamarle a esto un funcional S a una función f, y lo que nos da como resultado es un número. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que la imagen de x cuadrada es 3, ¿no? Aquí estamos ingresando una función, aquí, y como resultado estamos teniendo un número. ¿Okay? En este otro caso le estamos ingresando la función seno de x y como resultado estamos teniendo otro número, ¿no? 8. Entonces, esto lo podemos lograr de varias formas. Una de ellas sería integrando, ¿no? O sea, podemos poner como ejemplo un funcional. Podemos definir el funcional de la función f de x como la integral de 0 a 1 de f de x. Esta es una forma de definir un funcional, ¿no? O sea, estamos básicamente diciendo
cuando ingreses una función f de x, toma esa función, intégrala entre 0 y 1 y el resultado va a ser la imagen de la función f de x. Es decir, el funcional s le aplica la regla integral entre 0 y 1 a lo que le estamos ingresando y como resultado vamos a tener un número. Por ejemplo, si utilizamos esta definición de funcional para aplicarla a la función x cuadrada, pues esto sería la integral de 0 a 1 de x cuadrada respecto a x, y ya todo el mundo sabemos que esto es un tercio de x cúbica evaluada de 0 a 1, ¿ok? Y eso es un tercio. Entonces aquí pues acabamos de hacer un mapeo, ¿no? Aplicándole el funcional s a la función x cuadrada y teniendo como resultado un tercio, ¿ok? Entonces estamos en efecto haciendo un mapeo de una función a un número, ¿no? Otro ejemplo de un funcional, una definición de funcional, podría ser, vamos a poner aquí otro ejemplo, podría ser el caso en que tenemos el funcional de f igual a la integral entre 0 y 1 de f de x al cuadrado más f' de x también al cuadrado. Y esto integrado respecto a x, ¿no? Esta puede ser otro funcional. De esta forma, si le aplicamos esta regla de funcional a una función como x cuadrada, pues esta sería la integral entre 0 y 1 de x cuadrada al cuadrado, o sea, de x cuarta, más la derivada de f de x, que sería 2x elevado al cuadrado, pues es simplemente 4x cuadrada, ¿no? Y ya después de integrar esto, pues, la integral de x cuadrada, x a la cuarta, de 0 a 1, pues nos da un quinto, y la integral de x cuadrada de 0 a 1 nos da un tercio, ¿no? Con el 4 que tenemos ahí, pues esto es 4 tercios, y esto 3 por 1, 3, 5 por 4, 20, esto nos da 23 quinceavos, ¿no? Entonces, aplicando esta otra regla, pues estamos mapeando la función x cuadrada a el valor 23 quinceavos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos, estos son casos particulares y lo que quiero ilustrar con este punto es que podemos ocupar dentro de la integral no solo la función como tal, sino operaciones sobre la función, ¿no? Como en este caso estamos elevando al cuadrado y tomando la derivada de la función y elevándola al cuadrado, ¿no? Y nuestro funcional pues es la regla que estamos diciendo acá, integrándolo en un intervalo, ¿no? De 0 a 1. Ahora, podemos definir un funcional, una regla de este estilo, diciendo, bueno, pues S de f podemos definirlo de manera general como la integral entre los límites arbitrarios a y b, ¿no? De una función de ambas funciones. A esta función le estamos llamando la función L de f y f', ¿no? Integrado respecto a x. ¿Ok? Entonces, ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Es posible? O sea, si definimos los funcionales de esta forma, que tiene una integral ahí en su definición, podemos preguntarnos, ¿es posible derivar, entre comillas, un funcional? ¿Ok? Pues vamos a ver a qué nos referimos con derivar un funcional, ¿no? Lo comenzamos en el siguiente video.